Hola, soy Diana Restrepo y hoy vamos a ver un poco algunas aclaraciones sobre una tipología particular de delitos que se conoce como delitos especiales. Voy a compartirles pantalla. Bien, el tema de los delitos especiales, que lo hemos visto en dos momentos ya en el curso, lo vimos cuando hablamos de las tipologías de los delitos que encontramos en el Código Penal de manera un poco superficial, y también vimos algunas de las incidencias del tema de los delitos especiales cuando estudiamos el tema de la autoría y la participación. Específicamente analizamos lo que plantea la figura del interviniente, que tiene que ver con la participación de personas en la conducta punible cuando se trata de delitos especiales. Pero vamos a hacer ahora algunas aclaraciones, a profundizar un poco sobre algunos elementos de estos delitos. Lo primero es que este tema empieza a estudiarse en el siglo XX con Belling. Es un tema que también tiene un vínculo con otro tema que hemos visto recientemente, que es el de los delitos de omisión. ¿Por qué? Porque como lo vimos allí, los delitos de comisión por omisión, al exigir del sujeto activo una posición de garantía, son también una modalidad de delitos especiales. La doctrina iberoamericana sobre todo estudia este tema cuando habla de la autoría y la participación y suele, digamos, hacer énfasis especialmente en los delitos donde se exige la calidad en el sujeto activo de que sea servidor público. Estos son en su gran mayoría los delitos contra la administración pública. Sin embargo, los delitos especiales se pueden dar en cualquier área del código, no solo, digamos, la calidad de servidor público es la única calificación que pueden tener los sujetos activos y que puede dar lugar a la configuración de estos delitos. Hay entonces una definición que es la más común del delito especial y es que el delito especial es aquel donde el sujeto activo es un sujeto calificado, que requiere una condición especial para poder existir como delito. Y hay otra definición que viene desde el bien jurídico, en donde se expone que realmente la naturaleza de los delitos especiales tiene que ver con que allí hay un bien jurídico que solo pueden lesionar algunas personas, que serían los sujetos activos calificados, o que, aunque puedan lesionar todas las personas, solo algunas personas con unas posiciones particulares en la sociedad tienen un mayor acceso a la afectación de ese bien jurídico y por eso frente a esas personas y no frente a todo el mundo hay una protección particular por parte del derecho penal. Esta visión desde el bien jurídico nos va a permitir comprender mejor la naturaleza de estos delitos y resolver mejor las inquietudes que se puedan dar allí, pero la más común es la que simplemente lo aborda desde la perspectiva formal de la exigencia de una calidad o condición especial en el sujeto activo. Hay algo importante y es que no debemos confundir los delitos especiales, donde hay un sujeto activo calificado, con los conocidos en la doctrina como delitos de propia mano. Los delitos de propia mano son aquellos que requieren una ejecución, como lo dice su nombre, de propia mano, es decir, personal. Es la persona la única que puede llevarlos a cabo, es imposible aquí, digamos, realizarlos a través de un instrumento o a través de una autoría por otro, es decir, a través de una delegación. Esa es otra categoría diferente a la de los delitos especiales. Siguiendo entonces la doctrina alemana, que como saben es muy importante en todos estos temas, ha definido los delitos especiales por lo menos de 4 formas. Allí se habla entonces de la Sondernorm o normas penales con un destinatario limitado, de la Sondertatbestand, que tiene una tipicidad especial, Sonderverbrechen, que es un delito especial o particular, y Standverbrechen, que son los delitos de posición. Sin embargo, o sea, con todos estos nombres pueden ustedes encontrar en algunas traducciones de materiales alemanes la referencia a lo que en Iberoamérica es más conocido como delitos especiales. Sin embargo, siempre van a encontrar esa referencia a que hay una limitación porque se requiere del sujeto activo una calidad especial o a que solo algunos sujetos están en capacidad de afectar el bien jurídico. Hay otro elemento importante en los delitos especiales y es que los delitos especiales los podemos dividir en dos grandes categorías. En la doctrina se habla de delitos especiales propios o exclusivos y de delitos especiales impropios o no exclusivos. Vamos a empezar a ver, digamos, algunas de sus características, pero digamos desde ahora que son los delitos especiales impropios
los que han presentado mayores problemas en la doctrina, sobre todo por el tema de la participación de otras personas o la coparticipación criminal en el delito. En los delitos especiales propios, entonces, hay una tipificación, hay una manera de redactar el tipo penal que vincula los hechos a la calidad personal del sujeto activo, sin que exista un tipo penal que traiga esos mismos hechos, pero realizables por un sujeto no calificado. Es decir, vamos a entender que son delitos especiales propios, esos delitos que van a necesitar un sujeto activo calificado y de los que en el ordenamiento no encontramos ningún delito igual o similar que se pueda cometer sin tener esa calificación. Decimos desde la perspectiva del bien jurídico que estos son los delitos donde el bien jurídico única y exclusivamente se puede lesionar por quien tenga, pues o poner en peligro, se puede afectar por quien tenga la calidad especial. Entonces, en estos casos, lo importante es saber que si el sujeto activo no tiene la calificación que exige el tipo penal, y recordemos, esa calificación puede ser explícita o implícita. No es que el Código Penal tenga que decir el sujeto activo será un hombre, como sucede en el delito de feminicidio, por ejemplo, sino que de la interpretación teleológica del tipo penal entendemos que el sujeto activo del feminicidio puede ser solamente un hombre y por eso es un delito especial. Pero entonces, volviendo, cuando tenemos un delito especial propio, del cual el feminicidio no es un ejemplo, sino que lo es, por ejemplo, el delito de prevaricato, si la persona no tiene la calidad especial, en el caso del prevaricato, ser un servidor público, no hay punición porque no habría tipicidad, ya que no se da el requisito del sujeto activo. Ahora, puede haber partícipes extraños, y vamos a explicar ahora qué significa esto, que conozcan que el autor es intraneos. Y aquí que digo esto, recuerdo que no les he explicado que en los delitos especiales, cuando hablamos del sujeto activo que sí tiene la calificación o la calidad especial exigida en el tipo penal, vamos a decir que es un intraneus, como lo ven allí escrito. Y si no tiene esa calificación, vamos a decir que es un extraneus. Aquí está escrito extraneus porque está en plural, el plural de intraneus es también intránei. Entonces, lo que queremos decir con las palabras intraneus y extraneus es que el intraneus es quien sí tiene la calidad especial y el extraneus es quien no la tiene. Así pues, en un delito especial, si el sujeto activo no es un intraneus, no habrá punición porque se carece de uno de los elementos constitutivos del tipo penal. Esto no pasa en los delitos especiales impropios. ¿Por qué? Porque son precisamente delitos especiales impropios porque tienen correspondencia con otro tipo penal que no requiere una calidad especial. El ejemplo más común para esto es el peculado por apropiación que encontramos en el artículo 397 del Código Penal, que establece que cuando, digamos, la persona que es un servidor público se apropia de unos bienes que tienen ejercicio de su función, comete este delito. Si una persona hace esto mismo y se apropia de unos bienes que están a su cargo, pero no porque sea un funcionario público, sino por cualquier otro motivo, cometerá en cambio un delito de abuso de confianza. Es decir, tenemos el peculado por apropiación como un delito especial impropio, porque protege el patrimonio de manera especial frente a ese grupo de sujetos activos que por su calidad tienen mayor acceso al bien jurídico patrimonial y por eso lo pueden lesionar más fácil, y eso justifica que la pena sea mayor, pero cualquier persona que esté, digamos, eh, en posesión de ese patrimonio y se apropia del patrimonio, comete el delito de abuso de confianza, que la pena es menor porque no tiene la condición de servidor público que sí tiene en el peculado. Sin embargo, encontramos entonces que hay un delito que describe una conducta, pero que exige la calificación en el sujeto activo, y otro delito diferente que trae una conducta similar, casi igual, pero que no exige que el sujeto activo sea calificado. A esta última se le conoce entonces, a este último, como delito común paralelo. Y eso es lo que caracteriza los delitos especiales impropios, que aunque tienen un sujeto activo calificado, al igual que los propios, y para que se dé allí la tipicidad se requiere esa calificación, pero si el sujeto activo no tiene esa calificación, no se genera impunidad, no vamos a decir que la persona no responde penalmente, sino solo que no responde por el delito especial impropio, pero sí va a responder por el delito común paralelo. Entonces, es importante para saber qué delitos son especiales propios y cuáles impropios,
hacer un estudio sistemático del código que nos permita visualizar qué delitos comunes paralelos hay correspondientes a los especiales impropios. Ahora bien, desde la teoría del bien jurídico, ¿qué se dice que sucede acá? Pues que son unos delitos que, si bien cualquier persona puede afectar el bien jurídico, solo algunas personas están en capacidad de afectarlo con mayor facilidad y por eso reciben una pena mayor. Ese es el caso que poníamos antes del feminicidio. Por supuesto que cualquier persona en cualquier contexto mate a otra es delito, el delito de homicidio, que es un delito común, pero cuando la persona, entre otros requisitos, que mata a la víctima es un hombre y la víctima es una mujer y además se dan los otros requisitos del tipo penal, estaremos ante un feminicidio. El feminicidio exige pues un sujeto activo calificado que sea un hombre. ¿Por qué? Porque solamente podemos entender el delito de feminicidio sin que se vulnere el derecho fundamental a la igualdad, como lo ha interpretado nuestra Corte Constitucional, entendiendo que esto se presenta por nuestro contexto patriarcal. ¿Y qué es el contexto patriarcal? El que explica que los hombres se encuentran en una posición de superioridad sobre las mujeres y por ende la vida de las mujeres sea más vulnerable frente a los hombres que frente a otras mujeres. Y por ello recibe una especial protección a través de la figura del delito especial impropio. Hay algunas características adicionales que voy a resaltar aquí. El delito especial, entonces, siempre va a exigir un sujeto activo intraneos, sea un delito especial propio o impropio. Ahora, en el delito común, pues todos pueden ser extraños, es decir, puede ser cualquier persona sin importar qué tipo de condición o posición jurídica tenga. El delito especial propio, entonces, no va a tener nunca un delito común paralelo, mientras que el delito especial impropio siempre va a contar con al menos un delito común paralelo. No tiene que estar la redacción del tipo penal, no tiene que ser absolutamente idéntica. Basta que la situación descrita en el tipo penal sea la misma en el delito especial impropio y en el delito común paralelo. Y finalmente, entonces, hay una afectación exclusiva o privilegiada del bien jurídico en los delitos especiales, mientras que en los delitos comunes hay un igual acceso a la afectación del bien jurídico. Es importante para comprender bien el tema de los delitos especiales no confundirlo con los casos en que hay circunstancias agravantes o atenuantes o debidas a las calidades del sujeto activo. Nuestro código a veces agrava una conducta o la atenúa atendiendo algunas particularidades del sujeto activo. Pero eso es diferente a que se exija en el mismo tipo penal que para realizar el delito se tenga esa condición. Y por eso aquí sirve mucho la propuesta de Alegra, un autor italiano, que indica que esa calificación del sujeto activo realmente es una situación jurídica subjetiva, que se compone básicamente de dos elementos, de una posición empírica y de una calificación jurídica. Y esa calificación, dice la doctrina, se puede dar por una posición de hecho, como por ejemplo ser un hombre y no una mujer, y en este caso es algo que no se puede delegar, la calidad aquí del sujeto activo es indelegable, y también puede darse por una posición jurídica, por ejemplo la definición de servidor público. En ese caso sí puede haber una delegación y para Colombia trabajaríamos allí también o se abrirían las puertas a la posibilidad de hablar de la autoría por otro, que estudiamos en su momento cuando vimos las diferentes formas de autoría en Colombia. Hay unos efectos entonces de las calidades del sujeto activo. La doctrina reconoce tres efectos distintos y eso tiene que ver con lo que veíamos antes de que no siempre que se hable de una calidad del sujeto activo se va a hablar de un delito especial. Porque a veces el sujeto activo, la calidad de la que se habla del sujeto activo tiene un efecto modificativo. Y entonces allí es cuando decimos que solo va a atenuar o agravar. Va a referirse a circunstancias, pero no a elementos constitutivos del tipo penal. En ese caso, no estaremos frente a un delito especial, sino frente a un delito común que tiene un agravante o un atenuante que se basa en las condiciones especiales del sujeto activo. Hay otras que son impeditivas y es cuando el código nos dice se va a excluir la pena si el sujeto activo, por ejemplo, es inimputable. Esas circunstancias tampoco nos permiten hablar de un delito especial, pero puede haber confusión porque se está hablando también de la calidad del sujeto activo. Y finalmente están las constitutivas, que son las que nos llevan a hablar de los delitos especiales. Y por eso es importante entender que los tipos penales en su configuración
tienen unos elementos que son constitutivos, sin los cuales el tipo desaparece, no se comprende, y otros circunstanciales que simplemente agregan o disminuyen el desvalor de acción o de resultado y por ende llevan a aumentar o disminuir la pena. Pero cuando hablamos de delitos especiales, nos estamos refiriendo entonces a esas circunstancias constitutivas, a elementos que hacen parte de la configuración misma del tipo penal y que uno de ellos es y que puede estar explícito o implícito en el tipo penal y que exija que el sujeto activo tenga una posición jurídica específica o una calificación, como se le suele conocer en derecho penal. Estas son algunas de las referencias bibliográficas en las que baso esta exposición y que ustedes pueden consultar para profundizar este tema. Además, por supuesto, de los materiales que les dejo sobre este mismo tema en el aula virtual.